¿Cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy les voy a hacer la presentación de nuestra materia de obras civiles. Entonces, en nuestra materia de obras civiles del día de hoy vamos a analizar el empuje de tierras por la teoría de Rankine como tanto la teoría de Coulomb. Continuamos. ¿Qué es la teoría de Rankine? Prácticamente esta teoría, como bien saben, fue desarrollada en 1857. ¿Qué viene a hacer esto? Viene a ser que nosotros tenemos nuestros muros, y en nuestros muros cuando construimos, ustedes saben que tenemos tanto presiones activas como pasivas. Las activas vienen a ser, bueno, el material y todas estas cuestiones. Y en cambio las pasivas vienen a ser las que siempre van a estar ahí, que vienen a ser como el terreno, tomando en cuenta que no se olviden que tenemos nuestro coeficiente en el terreno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que viene a ser que tenemos una pared que está friccionada y ahí la superficie del suelo, la pared, que es vertical con la fuerza. Entonces, el plano de la rotura sería planar y la fuerza que sería resultante es paralela a la superficie del talud. Continuamos. En el método este de Rankine, asumimos que el muro es liso. ¿Qué quiere decir que el muro sea liso? Quiere decir que no va a haber la fricción, no va a haber fricción entre el muro y el suelo. Entonces, este método de Rankine también se lo puede nombrar como un equilibrio, un límite de Rankine, como dice ahí en el texto. Entonces, para que nosotros podamos continuar con esta teoría, tenemos que asumir varios puntos. ¿Cuáles son los puntos? Que el suelo debe ser homogéneo e isotrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que trabajar con un suelo que sea literalmente regular. O sea, no podemos trabajar tal vez con un suelo que tenga tal vez residuos animales, residuos de basura, escombros, sino que tiene que ser un suelo donde su coeficiente sea del mismo valor. La superficie de falla tiene que ser plana. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el momento en que nosotros realicemos este experimento, o sea, con esta teoría, nuestra superficie tiene que prácticamente ser totalmente plana, tiene que ser con un ángulo prácticamente de 180 grados. La superficie posterior del muro es vertical, eso es obviamente porque quedarían de esta manera. Y no debe existir fricción entre el suelo y la parte posterior del muro, como lo habíamos indicado, esto es para que no haya un coeficiente de rozamiento. Acá podemos ver, por ejemplo, en el estado de Rankine en los suelos cohesivos, aquí podemos ver que el coeficiente activo va a ser la constante por el gamma menos 12 de la constante de A. Y cuando son los pasivos, viene a ser la misma fórmula, pero tomando en cuenta los factores pasivos y aquí el signo que tiene que ser más. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestro muro. Una vez que tenemos aquí nuestro muro, podemos ver aquí que estos son las fuerzas que tenemos en constantes, en el caso de cuando son valores activos. Y acá podemos ver también los que son activos, pero los que vienen a ser con signo negativo. Por eso van a dar una especie de equilibrio. Entonces aquí, si analizamos esta con esta, vamos a poder tener una diferencia y va a ser esta la resultante de cuando es nuestro caso activo de esfuerzos. En cambio, hablando en el caso pasivo, sucede lo contrario, que esto se va a sumar, entonces la respuesta a esta suma sería el caso pasivo de aquí. Continuamos. En el caso de la variación de la presión activa con la profundidad para el muro, ¿qué es lo que obtenemos? Este viene a ser nuestras fuerzas activas, presión activa. Entonces acá es la resta, es lo que le da prácticamente lo que le da el equilibrio. Y si tenemos esta diferencia, este va a ser nuestro resultado, ¿ya? Ahora, hablando de la teoría de Coulomb, que tomando en cuenta que es mucho más antigua, él propuso que para poder estimar estos empujes del terreno, eh, obviamente hablando que es un terreno con equilibrio, con una masa en forma de cuña al deformarse o moverse el muro.
Esta rotura se produce a lo largo de dos planos, el formado por el interfaz suelo-muro y el plano de deslizamiento en el terreno. La cuña formada por los dos planos se comporta como un bloque rígido de todas las cuñas posibles. Una es la que produce el empuje activo máximo. Leamos. El método supone que las superficies de deslizamiento son planas, pero esta hipótesis es muy discutible en el caso del empuje pasivo. El problema queda resuelto para un muro cualquiera, por un tras 2 que no necesita ser vertical y un terreno con una determinada inclinación y con unas cargas sobre su superficie. Se supone conocido el peso específico del terreno, el ángulo de rozamiento interno y el ángulo de rozamiento por suelo. Entonces, esta teoría de Coulomb por el método, podemos ver que obviamente para calcular nuestros empujes pasivos como activos tenemos una fórmula, que bueno, es la de aquí, cosecante de beta menos seno de beta menos gamma raíz de seno beta más gamma más raíz de seno de alfa más gamma menos cero alfa menos i seno de beta menos i. ¿En dónde? Aquí podemos observar que, por ejemplo, si necesitamos la cosecante de beta, viene a ser el ángulo que forma nuestro terreno con el muro. En cambio aquí, como obviamente vamos a tener un ángulo que va a ir paralelo a nuestro empuje, aquí podemos ver que el ángulo gamma va a ser este y nuestra presión va a ser esta. El valor de I que nos pide aquí es el ángulo que forma el terreno que va a estar aquí arriba, o sea, nuestra tierra, con el muro. Y obviamente la altura. Acá de la misma manera tenemos los valores de alfa, gamma, P e I. Aquí cuál sería la diferencia, que aquí es con ángulo y aquí vía sin ángulo. Aquí el ángulo recto forma acá arriba y el ángulo recto forma acá abajo. Y eso sería todo. Muchas gracias, queridos estudiantes.